Hola niños, niñas y todas las personas que estén viendo esta clase. Como siempre decimos, esta es una clase que está dirigida a la clase Vencedores de la Iglesia Ojos de Agua, es una clase para preadolescentes. Sin embargo, si tú no eres un preadolescente, si tú eres un adulto o un joven y llegaste aquí por el motivo que sea y quieres aprender del Señor, eres bienvenido a quedarte. No hay ninguna restricción aquí, no hay muchas condiciones en realidad para ver esto. En realidad no existen condiciones para poder aprender del Señor. Si esa es tu motivación, entonces eres bienvenido a quedarte y escuchar esta clase. También es un poco de eso que vamos a hablar el día de hoy. Y primero deseando que estén todos muy bien, que estén bien descansados, que hayan hecho todas sus tareas y no las estén haciendo a última hora, que también hayan tomado un rico desayuno. Vamos a partir con esta clase que se llama Relación Personal con Dios. Y vamos a leer Mateo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 16, que dice, es un poco largo, pero la historia es bastante sencilla. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que, al final del día, les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Una jornada completa es un día, quizás si lo vemos en español, en inglés o en francés, se entendería mucho más fácilmente la palabra jornada, pero es sinónimo de día. O sea, se les pagó el salario por un día completo. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el inmenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a ese último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Oremos en el nombre del Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor inagotable para con nuestras vidas. Te damos muchas gracias porque tú nunca te alejas de nosotros. A veces nosotros intentamos alejarnos de ti, a veces hay gente que intenta alejarnos de ti también y ni siquiera nos damos cuenta porque no son capaces de hacerlo, ya que nada puede separarnos de tu amor. A veces quizá incluso nosotros sin darnos cuenta intentamos separar a la gente de ti, pero tampoco funciona porque nada puede separarnos de tu amor. Te damos muchas gracias por eso, porque tu mano siempre está sobre nosotros y porque eres justo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús comenzamos esta clase. Amén. Amén. Hay 3 puntos que son muy importantes en esta clase, o por lo menos en esta primera parte de la clase. El primer punto es que el dueño decide qué hacer con sus recursos. Es lo que decía el versículo 15. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? La respuesta es, no es contra la ley hacer lo que uno quiere con su dinero, siempre que hablemos en el sentido positivo de este. Es decir, si una persona quiere regalar su dinero, si un jefe quiere pagarle de más a sus empleados, darle algunas bonificaciones, algunos regalos, es correcto, no hay ninguna ley que prohíba pagar más de lo que tú quieras en este tiempo. Claro que no es posible que el dueño decida qué hacer con sus recursos si hablamos del sentido negativo de esto. Es decir, si un trabajador fue contratado por una cantidad de dinero, no se le puede pagar menos de lo que se le prometió. Eso sí sería injusto. Pero pagar más nunca va a ser injusto, es solo un regalo. Si nos ponemos a pensar en nuestra vida cristiana, lo único que ni siquiera merecemos, lo único que se nos ha prometido, lo único que en realidad podemos exigirle al Señor es
el hecho de ser salvos. Pero si nos ponemos a pensar, no podemos exigirle que nos dé una familia, no podemos exigirle que nos dé amigos, no podríamos exigirle que nos dé alimento, no podríamos exigirle nada, porque en realidad son cosas que eh, van más allá del regalo de la salvación. Sin embargo, el Señor nos sigue bendiciendo con todas estas cosas que mencionaba recién, porque Él decide qué hacer con sus recursos, y si Él quiere bendecirnos, Él nos bendice, y es eso lo que ha hecho, nos ha bendecido. Cada uno de nosotros aquí tiene una familia, tiene una casa, eh, una cama donde dormir. Son cosas que el Señor nos ha dado como un extra, eh, pero que ha sido tan bueno en darnos estas cosas siempre, durante toda nuestra vida, que lo consideramos como algo normal. Así que tenemos que primero recordar, agradecer al Señor, a este jefe, por hacer lo que Él quiere con sus recursos para bendecirnos y jamás para maldecirnos. El segundo punto es que cada uno de estos trabajadores tiene un contrato personal. Si en un trabajo yo voy y espero que me den 500.000 pesos de paga, pero en realidad busco y busco y busco trabajo, y lo más que me ofrecen a mí por mi título, que en este momento en realidad yo no tengo, una suposición, solo me van a pagar 300.000 por las labores que puedo hacer, y yo decido que en realidad es una bendición el simple hecho de poder trabajar, y que en realidad apuntar a 500.000 pesos es algo demasiado ambicioso, y que en realidad tengo que conformarme con los 300.000. Es un precio justo, y no creo que me estén estafando. No creo que en realidad puedan pagarme más de lo que me están ofreciendo aquí. Entonces yo digo, bueno, voy a firmar el contrato, y me contratan para ese trabajo, para esa empresa o lo que sea. Firmo un contrato. Y resulta que llega otro trabajador, que en realidad es algo totalmente distinto a lo que hago yo, y a él sí le pagan un sueldo de 500.000 pesos. Ahí yo no puedo decir, pero ¿cómo? Si yo venía buscando 500.000 pesos y no me los ofrecieron. No podemos comparar nuestro salario con el salario de otra persona que además hace algo completamente distinto. Uno, porque se ve feo compararse con las personas. Y el otro motivo es que nosotros ya firmamos un contrato por 300.000 pesos. Si firmamos este contrato y estábamos conformes con esto, entonces no podemos exigir que se nos pague más simplemente porque al otro también le están pagando más. El contrato es personal. Por eso la clase se llama Relación Personal con Dios, y lo vamos a explicar un poco más adelante. La relación que cada uno tiene con el Señor es una relación personal. Y el tercer punto importante en esta primera parte es que los trabajadores que fueron contratados al último dijeron, cuando se les preguntó por qué no estaban haciendo nada, que nadie los había contratado. Y este punto no lo voy a explicar así como en modo de resumen, porque este es un poco más largo. Nadie nos contrató. Hay una pregunta muy importante, que es ¿cómo trabajar? Si a ti llegan y te dicen, oye, ¿quieres trabajar para nosotros? No podemos decirle, sí, yo quiero trabajar para ustedes. Porque primero tenemos que saber para qué nos están contratando. ¿Se imaginan? No sé, quizá alguno de ustedes ya tiene alguna habilidad que le sirve para trabajar. Quizá alguno hace dibujos muy bonitos y eso puede servir como un trabajo. Quizá otro sabe hacer, no sé, infografías, así como de estos papeles que uno ve en la calle pegados en los postes, que dan aviso y que son de estos que son bien bonitos. Eso también se puede hacer como un trabajo. Quizá otro sabe cocinar. Genial, puede hacer unas galletitas y venderlas a los compañeros en el colegio, si es que están yendo a clases presenciales. Hay muchas cosas que podemos hacer, incluso a su edad, que pueden servir como un trabajo, pero no por el hecho de que sepan hacer algunas pocas cosas, van a aceptar cualquier trabajo que se les ofrezca. ¿Se imaginan? El que sabe cocinar, le ofrecen un trabajo y dice, sí, yo quiero trabajar. Y al final resulta que lo estaban contratando para ser el contador auditor de una empresa. No, eso no puede ser, es imposible. Tenemos que saber primero para qué nos están contratando. Se necesitan instrucciones, ¿sí? No puedo hacer algo que nadie me ha dicho cómo se hace. Ojalá las cosas pudieran funcionar así y uno dijera, quiero hacer esto, y en su mente aprende todo el conocimiento de 5 años de universidad. No es tan fácil. Entonces tenemos que recibir
instrucciones y la educación necesaria para poder ser contratados. No parece ser que este sea el problema de los hombres que no habían contratado, porque el amo los contrata finalmente. No dice que les haya hecho una capacitación ni nada por el estilo, sino que los vio ahí, vio que al parecer vio que podían trabajar y los contrató para que trabajaran. Lo segundo que se necesita es un contrato. Ellos, como dije, probablemente sabían trabajar, pero como no tenían contrato con nadie, no estaban trabajando. Y esto es algo que los trabajadores que ya están trabajando sí saben, es algo que ellos ya tienen en mente. Es decir, los que estaban trabajando en este caso desde la mañana, habían recibido todas las instrucciones, habían recibido toda la educación necesaria para poder trabajar en el viñedo, habían sido contratados y probablemente veían el hecho de que faltaban más trabajadores para poder hacer más ligera la carga, para que pudieran, no sé, quizás irse a la casa más temprano. Los trabajadores que ya están trabajando saben todas estas cosas. En la vida cristiana, ahora para poder aterrizar esto un poco, porque igual es un poco complicado, entendemos primero que se necesitan instrucciones. No podríamos ser cristianos si no estuviera la Biblia. A menos que el Señor se comunicara así como Él se comunicaba con Moisés o con Abraham, quizá, con cada uno de nosotros, sería muy complicado ser cristiano si no tuviéramos la Biblia. Porque en la Biblia está en realidad todo lo que debemos hacer y también lo que no debemos hacer en esta vida. La Biblia es nuestra guía moral, es nuestra guía valórica, además de ser un compendio de todo lo que debemos hacer en nuestra vida. Se necesitan instrucciones para poder trabajar. Nosotros podemos trabajar para el reino de Dios porque tenemos las instrucciones. Se necesita un contrato. Este contrato no es algo que nosotros firmemos. De hecho, hay algo muy feo que se ve en los dibujos animados y es cuando le venden el alma al diablo y firman un contrato y ahí le venden su alma al diablo. Nosotros no tenemos que hacer nada de esas cosas extrañas con el Señor, sino que nosotros simplemente le decimos a Dios: Dios, yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador y quiero vivir toda mi vida para ti. Y eso ya es suficiente. El Señor toma en consideración esas palabras y empieza a habitar su espíritu dentro de nosotros. Es este el contrato que nosotros firmamos con el Señor. El simple hecho de decidir trabajar para el Señor. Él no nos va a amarrar y de hecho, si queremos dejar de trabajar para Él, podemos hacerlo. Nadie nos va a obligar a seguir trabajando para el Señor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta las consecuencias. Es decir, si en un trabajo yo voy y digo no quiero trabajar más aquí, ¿qué va a pasar? No voy a recibir más mi paga, no voy a recibir más mi salario. Si nosotros somos cristianos y creemos que tenemos esa salvación asegurada por el simple hecho de tener este contrato, pero renunciamos a Dios y renunciamos al cristianismo, en realidad esa salvación no estaba tan asegurada, sino que la vamos a perder. No somos salvos por siempre. Tenemos que mantener una relación con Dios, tenemos que mantener el contrato que hemos hecho con Él de seguirle toda la vida. Como dije, podemos decidir no hacerlo, pero hay consecuencias. Y los trabajadores saben todo esto. Nosotros que somos cristianos sabemos todas estas cosas. Sabemos que la Biblia es un libro de instrucción, mucho más que eso, pero también es un libro de instrucción. Sabemos que tenemos que tener un compromiso personal con Dios. Y sabemos que faltan muchos trabajadores para poder seguir completando la tarea que el Señor nos ha entregado, que es... Díganmelo ustedes en este momento, escríbanmelo en WhatsApp antes que lo diga yo. Predicar a toda criatura. Nadie nos contrató. Si los trabajadores saben que faltan más trabajadores para que los acompañen en sus labores, ¿cómo es posible que nadie haya contratado a los otros que estaban capacitados? Todas las personas están capacitadas para servir al Señor, eso lo veíamos también hace unas clases. Todas las personas pueden entrar a este reino de los cielos. Sin embargo, aunque falta gente, nadie los había contratado. ¿Por qué? Quizás estos trabajadores que ya estaban aquí desde la mañana sabían que había más gente que estaba buscando trabajo, pero no le dijeron a esas personas que había un trabajo disponible.
Claramente no lo iban a hacer porque eran unas personas egoístas, como podemos ver en esta historia. Estos trabajadores lo que tendrían que haber hecho era ir donde esas personas que no estaban haciendo nada y decirles, oye, sabes que yo sé que tú estás buscando trabajo y, y hay un puesto disponible en la casa de mi amo. Ven a trabajar con nosotros y deja de holgazanear. Perfecto, ahí los contratan y todo bien. Pero no pasó. Y como cristianos muchas veces sabemos que hay gente que tiene necesidad, todos tienen necesidad de Dios, y hay gente que sabemos que no es cristiana y aún así nos vamos y no les decimos. No les decimos, oye, ¿sabes que hay un Dios que te ama y Él quiere que tú seas su hijo? Nadie nos contrató. Pablo dice en la Biblia, en una de sus cartas, que él puede decir que él no es responsable porque nadie se pierda. No porque él se lave las manos como Pilato o como nosotros después de salir de la casa, sino que él le predicaba a cada persona que él veía y a todos les instaba a seguir al Señor. Entonces, si alguien se perdía, si alguien decidía no seguir a Dios, no era culpa de Pablo. Él había hecho su trabajo. Si hay alguien que puede decir, que nosotros conocemos y que puede decir es que nadie nos contrató, es que nadie nos predicó, entonces es nuestra culpa que nadie haya contratado a esas personas, porque nosotros sabíamos que ellos tenían necesidad, sabíamos que hay espacio disponible en el cielo y aún así no les predicamos y no les invitamos a ser parte. Ya para ir finalizando, ahora les quiero explicar la parábola que leímos aquí. Esta parábola es muy sencilla. Hay gente que se queja, y esto es, aunque ustedes no lo crean, hay gente que se queja porque hay personas que, no sé, ocurre un accidente. Va alguien en bicicleta por la calle, llega un auto muy, muy veloz, hay que cruzar siempre con cuidado la calle, y atropella a esta persona que iba en bicicleta. La persona empieza a sangrar mucho y ya no puede respirar. Se le está cortando la respiración, no puede obtener oxígeno, la sangre no llega a su cerebro para oxigenarlo, no pasa por los pulmones, etcétera, todo este proceso. Y esta persona empieza a morir. Y justo hay un cristiano, justo estoy yo, estás tú que estás escuchando, y imagínate tú en la historia. Y tú vas y le dices, quieres aceptar al Señor en tu corazón, quizá ya te han predicado de esto antes, pero quizá ahora te das cuenta. Quizá ahora te das cuenta de lo necesario que es. Aceptas a Jesús en tu corazón y esa persona que en bicicleta, que había vivido toda su vida en pecado, que había vivido toda su vida odiando a Dios, incluso siendo ateo, antiteísta o lo que sea, dice, sí, sabes que en realidad me equivoqué y quiero aceptar al Señor en mi corazón. Y ahí en sus... Eso lo dijo con su último aliento porque apenas podía hablar. Y cuando él ya se está yendo, cuando el Señor ya se lo está llevando, tú oras por él y él también ora en su corazón o en su mente, si ya no puede hablar, y con fe dice, Señor, yo quiero que tú me recibas en el cielo. Te pido perdón, me equivoqué y tú eres Dios, lo reconozco. Perdóname, Señor. Y lo pide con sinceridad, no es una cosa falsa, no es que él haya esperado hasta el último momento, sino que muy por el contrario, esa persona de verdad se va a encontrar con el Señor en el cielo. Y hay gente, eso es lo que partí diciendo, hay gente que se queja por esto. Y hay gente que dice, no, es que esa persona no merece ir al cielo, porque vivió toda su vida en pecado. ¿Y cómo va a ser que yo he estado viviendo toda mi vida en santidad, toda mi vida me he guardado del pecado y me he esforzado por ir al cielo y este otro llega, se muere y se va al cielo al tiro? No, esa persona no puede irse al cielo. Chicos, eso no es verdad. Si una persona con fe, con sinceridad le pide al Señor que lo lleve con Él lo va a hacer. Y a Él no le importa si trabajó media jornada o trabajó la jornada entera. Es el Señor el que decide qué es lo que hace con sus recursos. Si él decide que una persona es salva, esa persona es salva y a nosotros no nos tiene que importar eso. Es decir, nos tiene que importar en el sentido de que tenemos que alegrarnos. Pero no podemos quejarnos porque una persona se salvó, tenemos que alegrarnos. En la historia hipotética que yo les contaba, les decía que no es que esta persona haya hecho una pillería y haya dicho, voy a vivir toda mi vida como yo quiera y al final, cuando me vaya a morir, voy a aceptar a Dios. No es que haya hecho eso. Eso no sería un arrepentimiento sincero, lo más probable. Entonces entendemos que, nuevamente, no es que esta persona no haya querido aceptar a Dios, es que simplemente no lo veía.
Al igual que estos trabajadores que nadie había contratado, no sabían que había un trabajo disponible. No podían acercarse al patrón, al amo, para que los contratara. La gente de este mundo no sabe que puede ir al Señor, y es responsabilidad de nosotros decirles: oye, hay un Dios que te ama. Así que Dios es justo. Dios es justo por darle la misma salvación a esa persona que lo aceptó en el último momento, y es justo por darle la salvación a esa persona que ha vivido toda su vida desde pequeño como un cristiano. Porque lo que importa es la disposición del corazón. Si estas personas que no estaban trabajando, el patrón les decía: ya vengan a trabajar conmigo, y ellos decían que no, ahí hubiera sido injusto que el patrón les diera su dinero como si hubieran trabajado. Pero ellos estaban dispuestos a trabajar. Probablemente se esforzaron. No creo que por haber entrado más tarde hayan hecho menos, sino que probablemente se sintieron tan agradecidos por este contrato que se esforzaron e intentaron hacer incluso más que los que ya estaban trabajando desde la mañana. Se esforzaron. Y quizá esta persona que está muriendo y acepta al Señor se siente mal por haber desperdiciado su vida. Eso también es un gran esfuerzo. Esa persona podría desear: ojalá me hubiera dado cuenta antes para poder servir mejor al Señor. Ojalá estos trabajadores hubieran sabido antes para poder trabajar más para su amo. Dios es justo porque también recompensa este esfuerzo y sinceridad. Y como decía al principio de la clase, no hay condiciones en realidad para aprender del Señor. Quizás son las condiciones mínimas que hay para ser cristianos: amar al Señor y amar al prójimo. Es decir, tampoco había muchas condiciones para poner a trabajar a estas personas. Si el Señor puso muy pocas condiciones, es para que cualquiera pudiera hacerlo. Así que, a modo de resumen, este patrón fue justo desde el principio. Primero porque es el patrón el que decide cuánto paga a sus empleados según el contrato que él firmó. Segundo, porque si alguien obtiene esta salvación en el momento que se va a morir, es porque nosotros no le predicamos. Tenemos que considerar que es nuestra responsabilidad de esa persona, aunque no la hayamos conocido. Entonces, el Señor no es injusto, sino que el Señor es justo. Y si el Señor no fuera misericordioso, nosotros podríamos ser castigados por no haber predicado a esas personas. Y, por último, Dios fue justo porque estas personas eran sinceras y se dedicaron a trabajar, así como una persona que acepta al Señor en su último momento es sincero y reconoce al Señor como su Salvador. El versículo de la clase de hoy es Lucas 23:43, que dice: Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto Jesús se lo dijo a uno de estos ladrones que estaba crucificado con él. Que este ladrón le dijo: Señor, yo sí creo que tú eres el Mesías. Y el otro se burló. El que creyó se fue al cielo. Aunque no pudo hacer buenas obras como cristiano, aunque no pudo ir y predicar porque no tenía tiempo, porque iba a morir, él fue llevado al cielo porque tenía fe en su corazón y porque tuvo un arrepentimiento sincero. Él verdaderamente aceptó a Jesús como Salvador. No podemos quejarnos porque una persona fue salva cuando se estaba muriendo, así como tampoco podemos quejarnos porque quizá el Señor usa más a un nuevo convertido. No podemos quejarnos porque quizá el Señor le da otras bendiciones distintas a las que te da a ti, a otra persona. No podemos quejarnos porque tenemos una relación personal con Dios. Preocúpate por tu relación con Dios, no por la relación que tiene otro. No sientas envidia. Ten tú una relación suficientemente buena con el Señor. Ten tú una relación que te haga sentir satisfecho, pero no te compares con el otro y no busques tampoco que al otro le den menos. Porque la salvación y toda esta relación que tenemos con Dios no es más que un regalo. No lo merecemos. No hicimos nada para obtenerlo, así que tenemos que estar muy felices por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en nuestra vida. Recuerda, la relación que tienes con Dios es personal. Y hemos hecho un pacto con el Señor y no con otras personas. Así que preocupémonos de nuestra relación con el Padre. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Y te damos gracias porque tú
nos has enseñado acerca de esta relación personal que tenemos contigo. Nos has confrontado respecto de sentir envidia de lo que tú haces por otros, Señor. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Es decir, no podemos estar mirando para el lado, no podemos estar mirando lo que le das a otro, sino que nos comunicamos contigo directamente a través de Jesús. Tenemos que ver su sacrificio y darnos cuenta que esa es la mayor bendición, que esa es la mayor paga que hemos recibido y que es por ese sacrificio que hemos firmado este contrato. No por nada más. No hemos firmado un contrato por los beneficios extra, sino que solo por el beneficio de la salvación. Y te agradecemos porque a pesar de eso tú nos has dado más de lo que merecemos. Por lo tanto, no nos permitas ser ambiciosos, ni egoístas, ni envidiosos, sino que ayúdanos a servirte de forma personal. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Agradezcamos siempre a Jesús por lo que Él hizo por nosotros, pues siendo nuestra paga la muerte, se nos ha pagado con vida y eso es suficiente. No necesitamos nada más. Agradezcamos por las bendiciones extra que nuestro Dios nos da. Que el Señor los bendiga.